con Rafael López de Ausbank. Rafael, buenos días. Muy buenos días. Vamos a hablar hoy, Rafa, de la swap y de ese tipo de contratos de permuta que están tristemente de moda o de actualidad. ¿Qué es exactamente una swap o este tipo de producto financiero? Bien, pues un swap, una permuta financiera, es un producto derivado financiero complejo que en síntesis y simplificando mucho su funcionamiento consiste en un intercambio que ofrece el banco al cliente o un banco, una entidad financiera a un cliente, un intercambio de dinero a fechas futuras. Es decir, nosotros nos vamos a intercambiar cantidades que se van a calcular en función de un importe y bueno, pues en función de la cantidad que me tengas que pagar tú a mí o de la que yo te tenga que pagar a ti, resultará que uno de los dos va a ganar y va a perder. ¿De acuerdo? Bien. Lo que ocurre es que este contrato, que explicado así tan sencillo parece algo pues bueno, fácil de comprender, evidentemente jamás se ha explicado así, jamás se ha comercializado así y sobre todo se ha comercializado masivamente en un momento en donde, qué casualidad, los bancos han apostado a su mejor opción. Es decir, los bancos, porque todos estos intercambios se pueden, digamos, estipular que se realizarán los cálculos conforme a la evolución de un tipo de referencia. Quiero recordar que la primera persona que nos vino por un swap de estos, yo creo que era un taxista. Pero en síntesis se les ha comercializado a dos tipos de perfiles diferentes. Primero, usuarios de banca con perfil de consumidor, es decir, personas que lo que han ido es a concertar su hipoteca para comprar su casa y que el banco les ha dicho, bueno, mira, si yo te doy el préstamo hipotecario, me tienes que firmar además los seguros de la casa, los seguros de hogar o de bueno, pues seguro de vida, de protección de pago del préstamo de la hipoteca y demás. Todo esto me lo tienes que firmar. Yo además me tienes que firmar un contrato de tarjeta. Incluso eso te va a bonificar a la hora de pagar el préstamo hipotecario, te vamos a bajar el diferencial y te voy a dar también un seguro, que esto es para que no te suba el Euribor, para que cuando el Euribor suba tú no pagues más, sino que te quedes siempre pagando lo mismo. Claro, evidentemente ese perfil número uno del cliente que no tiene una cultura financiera avanzada, pues cuando se le dice que se le ofrece un producto que lo que sirve es para que pague menos, normalmente lo firma, confiando en la profesionalidad, confiando en los años que lleva trabajando con ese banco si es que los lleva. En síntesis, se ha comercializado un producto derivado financiero bastante complejo. Pese a la explicación que yo he dado al principio, en realidad en el contrato aparecen fórmulas de matemática financiera prácticamente ininteligibles para una persona que no tenga una cultura financiera muy avanzada. Y digo muy avanzada porque cuando evidentemente nos llegó a nosotros, y nosotros lógicamente llevamos 25 años especializados en temas bancarios, financieros, seguros, pues este contrato tuvimos que ponernos a estudiar, tuvimos que ponernos a empollar y tuvimos que ponernos a desentrañarles el sentido, que no se lo desentrañase el mismo Aristóteles y resucitara solo para ello, como decía don Miguel de Cervantes. Realmente ha sido un gran trabajo de, como digo, de estudio, de preparación, de esfuerzo, y decía que son tristemente célebres, pero la verdad es que son también célebres porque se están produciendo centenares de sentencias en toda España, y digo centenares, que están anulando esta contratación, estos contratos, por vicio en el consentimiento. Y te pongo un ejemplo. Los bancos ofrecieron masivamente en el año 2007, 2008, empezaron a finales de 2006, 2007, 2008 a ofrecerlos, insisto, masivamente. No es que el producto se creara en esos años. El swap se crea a principios de los años 70, con la crisis del petróleo. Pero efectivamente, como tú reflejabas, estaba destinado a grandes empresas, empresas que manejan unos enormes flujos monetarios, grandes patrimonios, grandes sociedades, incluso los estados y las comunidades autónomas pueden concertar permutas financieras. En la mayoría de contratos swaps que estamos analizando, cuando el Euribor sube, el banco limita las liquidaciones que le hace al cliente. Pone una barrera, una barrerita. Mire usted, por mucho que suba, si sube por encima de esto, yo le voy a dar como máximo esto. Pero si el Euribor baja, yo no le pongo la barrera.
Si el Euribor baja, pongamos, cuando estaba al 5,3 en julio de 2008, hasta el 1 y pico que ha estado hasta hace bien poco, pues mire usted, yo no pongo esa barrerita y usted todo lo que haya de margen de pérdida lo asume usted. La crisis económica tan fuerte, tan severa que llevamos padeciendo, por desgracia, ya demasiado tiempo, está obligando a muchísimas personas a verificar gastos y costes que antes no verificaban, a mirar con detalle cada apunte en la libreta de la cuenta corriente, a verificar todos los contratos e incluso a subastarlos. Y me explico. Sí, si yo veo que con una determinada compañía me están cobrando más de telecomunicaciones y me están haciendo una oferta donde me van a cobrar menos con otra, pues evidentemente me voy con esta otra empresa de telecomunicaciones. Y eso es algo que yo creo que es bueno dentro de la situación de crisis que estamos teniendo, es bueno que nos saneemos en ese sentido y que, por supuesto, si no comprendemos algo, si nos ofrecen un producto que no comprendemos, no firmar un cheque en blanco a nadie. A nadie. Muchas veces hemos firmado contratos, hipotecas, préstamos, productos financieros derivados, siempre en la confianza que nos transmitía el personal de la entidad o el director de la entidad, porque pensamos que el director de la entidad trabaja para nosotros. Y no, señor, el director de la entidad, que es y debe ser un buen profesional, pero trabaja para el banco. Por lo tanto, si nosotros queremos ir bien asesorados, no podemos confiar en una persona que trabaja para la otra contraparte, sino tenemos que guiarnos, lógicamente, por nuestros propios recursos. Pues si conocemos un abogado, si conocemos incluso preguntar al notario, en fin, pero nosotros preocuparnos por saber y entender. Y si no sabemos y no entendemos, preocuparnos porque alguien con el ojo preparado pues nos aclare estas cuestiones. Pues muy bien, con ese consejo nos quedamos, Rafael. Gracias como siempre por atendernos, por hablar con nuestros telespectadores y a ustedes, como siempre, les citamos para la próxima semana con otro consejo de Ausbank.